Imágenes sonoras de diferentes regiones del mundo. Martes de entrevista. Enigma musical. Historia de la música en Costa Rica. 245. Un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales. Acompáñenos todos los martes, miércoles y jueves a las 2:45. Buenas tardes, estimadas y estimados radioescuchas. Les saluda Ekaterina Chatsky. En la cabina me acompaña Fabiola Cordero González, a quien agradezco mucho. Y nuevamente estamos en el espacio 245, dedicado a las efemérides, músicos, artistas y acontecimientos de cada día. Hoy es martes de entrevista, a la cual me gustaría invitar dos pianistas brasileños, Rubia Santos y Caio Pagano. Para nuestro programa 245 es un honor presentar estas dos figuras de arte latinoamericano. Rubia Santos es actualmente profesora de la Cátedra de Piano de la Universidad de Costa Rica. Su repertorio incluye tanto música clásica como obras de compositores de las Américas. Esta pasión le ha llevado a la vanguardia de la interpretación y la investigación de la música brasileña. Por su parte, Caio Pagano es un pianista de concierto, maestro, erudito, reconocido internacionalmente. Caio Pagano combina un profundo conocimiento de las artes, la literatura y la música, lo que caracteriza sus interpretaciones como únicas. Y hoy ustedes van a dar cuenta de ello. Caio Pagano es un honorable artista Steinway. Y agradeciendo de antemano su compañía, le doy la bienvenida a Rubia Santos y Caio Pagano. Fabiola, ayúdame con este primer video. Buenos días, Dr. Pagano. Es un placer tenerle aquí en Costa Rica. Buenos días, un placer estar de vuelta en Costa Rica. Muy bien. Aquí en la Radio CR vamos a entrevistar al Dr. Pagano, artista internacional, pianista y profesor. Y voy a hacer algunas preguntas sobre su carrera y su cualidad como investigador de la música. Una de sus charlas ofrecidas, Dr. Pagano, para los estudiantes de la Escuela de Artes Musicales en la Universidad de Costa Rica se trata sobre la nueva revisión de las obras de Beethoven. Nos gustaría saber, o cuéntanos por favor, sobre el concepto de este encuentro con el maestro de los maestros. Sí, maestro de los maestros. Beethoven está así tan grande como Michelangelo, Da Vinci, en un momento donde hay una explosión de música. Por razones interesantes, pero aquí no hay cómo explicar. La música es la más reciente de las artes que se desarrolló. Mientras la pintura y la escultura y la arquitectura ya se desarrollaban muy antes, música llegó al siglo XVIII
y todavía no tenía la divulgación ni la presencia en la cultura europea que vino a tener después del siglo XVIII. Y en este momento recibe Beethoven la herencia de Haydn, de Mozart, de Bach, para llevar adelante ese arte como lo llevó. Entonces, la importancia de Beethoven es el maestro de los maestros, sin duda. Pero mi búsqueda tiene mucho que ver con la distancia en el tiempo que existe entre nosotros y Beethoven. La música de Beethoven se la tocaba, después en el siglo XIX se la tocaba como los románticos la tocaban, y cuando llegamos al siglo XX mucho se perdió de lo que hacían en tiempos de Beethoven y se transformó en un estilo que muchas veces no le da todo el valor necesario a esta obra. Sabemos muy bien que Beethoven decía que escribía para los más nobles y cultivados de los espíritus, así que escribía una música que tenía muchísimos más detalles, muchísima riqueza de contenido que de sus antepasados, de sus antecesores, y esto todo tiene mucho que ver con la mirada romántica que dejó de lado muchos detalles. Y cuando me empecé a darme cuenta de que había mucho más en Beethoven de lo que se tocaba, entonces empecé a buscar. En la búsqueda que hice, por ejemplo, me di cuenta del silencio, de la importancia del silencio en Beethoven. ¿Y por qué? Por ejemplo, el silencio se marca con unas marquitas, y en Beethoven había momentos en que esas marquitas eran muy preciosas, escritas con mucha precisión. Yo me preguntaba, si es así tan preciso, ¿por qué entonces no se toca así tan preciso? Y si usted me pregunta, ¿por qué no se toca tan preciso? Si pones la pedal romántica, ¿no? Todo queda un sonido muy lindo, muy envolvente, pero el silencio de Beethoven es más preciso. Cuando termina el sonido, termina el sonido. Mientras el romantismo dejaba con la pedal una aura muy bonita, romántica, pero no adecuada para la música de Beethoven. Así que esta fue la primera señal desde los años 70 que me di cuenta que había toda una riqueza en los silencios de Beethoven que eran tan importantes como los sonidos. Y empecé a buscar, sí, y en esta búsqueda descubrí muchísimas otras cosas. Descubrí, por ejemplo, testigos de sus contemporáneos como Czerny, que se escribe C-Z, Czerny, que fue su alumno y un gran famoso maestro del pianoforte. Escribió todo un libro sobre la obra de Beethoven que desapareció. Nunca se hablaba, yo nunca escuché hablar de este libro hasta muy recién, cuando fue publicado en inglés, una versión inglesa, con un prefacio de Paul Badura Skoda, un gran pianista austríaco, y fue una revelación. Todo lo que decía Czerny sobre su maestro, cómo tocaba, cómo escribía y cómo se relacionaba con su música, fue para mí novedad. Y entonces vi que tenía razón yo en buscar muchos detalles que se habían perdido en el siglo XIX. Y precisamente, doctor Cayo Pagano habló sobre la importancia del silencio en la obra de Ludwig van Beethoven. A continuación, para no hablar en vano, vamos a escuchar variación número 31 de las variaciones Diabelli, opus 120 de Ludwig van Beethoven, en una interpretación del pianista brasileiro Cayo Pagano.
Y acabamos de escuchar la variación número 31 de variación de Diabelli, opus 120 de Ludwig van Beethoven, en una interpretación de Caio Pagano. Y nuevamente invito a Rubia y a don Caio a seguir conversando. Vamos a escucharlos. Entonces, doctor Pagano, en esta búsqueda de investigación del texto musical, ¿cierto? Del encuentro y de la nueva, de una cierta manera, una nueva manera de mirar la música, nos gustaría saber, quería preguntar si ha cambiado durante esta evolución su manera de interpretar la música de un compositor, no solo Beethoven, como otros. Por eso pregunto porque está muy cerca esta idea de la charla que usted va a nos impartir más tarde, que es reexaminando Beethoven. Entonces, es decir, cambió el enfoque de cómo tocar, de cómo mirar y cómo tocar, cómo llamamos interpretar. Sí, decididamente. El hecho de conocer no solamente la partitura, pero todo lo que está por detrás de la partitura, de los papeles, cambió no solamente mi mirada sobre la música de Beethoven, pero sobre la música de muchos otros autores que yo tocaba. Y yo me di cuenta porque muchas veces oía en concursos y en escuelas pianistas que tocaban Chopin, Liszt, Brahms, todos con el mismo sonido. Y hasta de compositores del siglo XX, todo sonaba igual. Así que yo me di cuenta de esa pobreza de ejecución, no tenía calidad. Y donde estaba la calidad, me acuerdo que Gustav Mahler decía sobre el papel musical, la partitura, decía, está ahí todo lo que es importante, menos el esencial. ¿Y qué es el esencial? Es el conocimiento profundo de todo lo que se pasaba alrededor de la composición, no solamente la parte, los papeles. Los papeles, digo a mis alumnos en los Estados Unidos, Beethoven nunca se imaginó que nosotros en Tempe, Arizona, íbamos a abrir su partitura y tocarla. Esto no le pasó por la cabeza, es imposible, no podría imaginarlo. Así que mucho de lo que él escribía se perdió porque las personas de Tempe, Arizona, en el siglo XX o XXI, no saben lo que era la vida de Viena cuando allí vivía Beethoven, y cómo se escribía, cómo se leía, qué poetas se leían, qué teatro se escuchaba, qué música pasaba por las bandas, qué gitanos tocaban en las calles. No se saben estas cosas en Tempe, Arizona, en el siglo XXI. Así que mucho se pierde si uno no conoce lo que está por detrás, la esencia de las partituras, porque no conoce la historia, no conoce la cultura de este tiempo. Ayer mismo escuché un muchacho a tocar el concierto de Grieg y tocó muy bien cuando llegó un momento donde Grieg hace una manifestación de un baile noruegués. La gente no sabe que este momento es un ritmo de baile popular noruegués que él emplea en su... Y hay que tocarlo con el sentido del baile noruegués. Se puede deturpar ese sentido poniendo pedal, por ejemplo, o más despacio de que lo que se baila, o más deprisa de lo que se baila. Estas cosas se pierden si uno no tiene conocimiento. Hasta otro ejemplo ayer, cuando escuché la sonata de Ginastera, yo por fortuna, por felicidad, conozco un pianista que fue muy amigo de Ginastera. Y de Ginastera me ha dicho que en la música hay una velocidad indicada por el metrónomo que es un poco rápida de más, que si se toca en esta velocidad 10 compases más tarde ya se cae el bailarino o la bailarina que está a bailar este malambo, que es un ritmo típico de Argentina del siglo XX, ¿no? ¿Quién sabe? Desde, digamos, pongamos dentro de 50 años,
En Estados Unidos o en Alemania, ¿quién va a saber cómo es el ritmo de malambo? Entonces la pesquisa, Investigación. la revisitación es lo que cambia lo que cambió en mí. Como maestro es el deber también de impartir a los alumnos lo más profundo del conocimiento y no solo mi personal apreciación de la música, pero muchas veces impartir cosas que ellos ni están de acuerdo, pero hay que hacerlo, ¿no? Y bien, acabamos de escuchar algunas expresiones donde apareció el nombre de Edvard Grieg y sobre su danza que se llama Halling, la danza noruega. Pero bien, no encontramos, yo no encontré una interpretación de Caio Pagano, precisamente estas piezas donde aparece la danza Halling, pero encontré una partitura tan finamente interpretada por Dr. Caio Pagano, que es de Edvard Grieg, la primera pieza de las piezas líricas de Opus 12, número 1, se llama Arieta, la cual vamos a escuchar a continuación. Ahora, doctor Pagano, cambiamos para un tema muy contemporáneo. Yo creo que es contemporáneo porque mucho poco se escucha sobre este tema, que es el tema de la vida composicional del compositor austríaco Arnold Schoenberg. Entonces, yo particularmente sé que su repertorio, ¿cierto?, comprende la interpretación de la obra completa para piano de Arnold Schoenberg, que es un evento único, y nos gustaría saber cómo fue este proceso o el proceso de descubrimiento del fundador de la segunda escuela vienesa. Esa es una interesante pregunta y me agrada mucho charlar sobre eso. Entre los pianistas hay muchos complejos, no se toca eso, aquello no se toca porque termina pianísimo y no es bueno para el público terminar pianísimo, así que muchas sonatas de Beethoven son condenadas porque terminan pianísimo y los pianistas quieren terminar con mucho panache. Y así también porque terminan pianísimo, pero también porque tienen sonidos raros. Mis colegas decían, ya, yo solo llego hasta Prokofiev. Después de Prokofiev, nada. Y yo siempre escuchaba eso, no sabía de qué se trataba, pero una vez en París, cuando estudiaba con mi maestra Tagliaferro, había un joven holandés y me dijo, si por caso pasas por Ámsterdam, viene a mi casa, así te hacemos un poco música y eso. Yo pasé por Ámsterdam en verano. Fui a visitarlo y él se llamaba Martin Bonn, B-O-N. Viene a mi casa que tengo un disco nuevo. Imagínense quienes están escuchando que esto es 1958, ¿okay? Así que hace mucho tiempo. En 58 llegué a Ámsterdam y puso el disco que era un Pierrot Lunaire de Arnold Schoenberg. Y empezó. Cuando
empezó la cantante, la cantora, a cantar y cantaba, porque no sé si saben, pero la música de Pierre Lunaire no tiene una nota precisa para el cantante, tiene una nota más o menos alrededor de unas notas para que parezca que está recitando un poema y no cantando. Entonces, en vez de decir, digamos, yo soy, decir, yo soy. Y esto me parecía en la música que el disco estaba defectuoso. Y detesté, naturalmente. No comprendí nada y no dije nada a Martin y nos fuimos. Bueno, pasados muchos años, entonces ya en 1972, volví a Brasil de mis estudios y me empecé a enseñar ya en la Escuela de Música de la Universidad de São Paulo, donde conocí dos compositores y un maestro que eran los fundadores conmigo de este departamento de música. Ellos eran compositores de vanguardia y trataban de música de 12 sonidos y lo más vanguardia posible. Y empezaron a enseñarme. Yo empecé a aprender con ellos qué era esa música. Y entonces descubrí que Schoenberg había escrito mucha música y había pasado por dos fases distintas, o tres, una fase totalmente tonal, brahmsiana, como escribía, una fase de transición, después una fase de atonalismo y finalmente la descubierta de cómo hacer música con 12 sonidos, que no se puede explicar en esta charla de radio, no es posible. Pero lo que se puede sacar es, me parece que lo que pasó con la música en esta ocasión, cuando dejó de refletir los tipos musicales del siglo XIX, del romantismo, que sean la tonalidad, el do mayor, el sol mayor, cuando esto fue ultrapasado poco a poco, pasó el mismo con la pintura. La pintura, cuando la fotografía llegó, pues eliminó la necesidad de hacer fotografía, de hacer pinturas perfectas de la naturaleza y de las personas, porque la fotografía los hacía mucho mejor, mucho más perfecto. Así que los pintores empezaron a volverse hacia adentro de sí mismos subjetivamente y a pintar no más las personas o los paisajes, pero las impresiones que estos paisajes y estas personas o los malos momentos de estas personas o las desgracias de estos paisajes, y no más la perfecta reproducción que era antes, ¿no?, privilegio de la pintura y nadie más. Me parece que pasó el mismo con la música, ¿no? Ya con la llegada de esta pintura y de las obras de arte, literatura, donde no se hablaba más del romántico, de la luna, de los túmulos, del amor, ¿no?, pero de desgracias, de guerra, de dolores, de hambre. Entonces, este proceso trajo una revolución en la música que no se podría más describir con la tonalidad romántica. Había que crear alguna manera de escribir música que retratara este nuevo hombre, este nuevo siglo XX, de dolores de guerra mundial, de bomba, de millones de muertos, de revolución comunista. Eso no había más la belleza del sistema tonal, el encanto del sistema no convenía, no servía más. Y así, me parece, fue esa la descubierta que Schoenberg enveredó por ella, ¿no? Y sus temas son siempre así. Son siempre al límite de la tolerancia humana, como el Wartung, ¿no?, al límite de la tolerancia divina, como Mozart. Y las piezas de piano son parte de este proceso. Él escribía el piano y después pensaba la misma cosa para los otros instrumentos, porque el piano, como tiene los 10 dedos, se puede tocar muchas notas juntas, ¿no?, y se pueden crear mucho mejor a las composiciones. Y Schoenberg escribió no mucha música, escribió quizás 50 minutos de música de piano, dificilísima.
Y lo que pasa con esta música, que le he dicho a nuestra querida doctora Rubia Santos, es que es muy buena para quien la toca, pero no siempre tan buena para quien la escucha. Quien la escucha no tiene preparo para escuchar, y eso es que el problema. Uno para escuchar y apreciar esto tiene que escuchar muchas veces y percibir lo que está por detrás. Yo toqué de Schoenberg, claro, muchas cosas en concierto, pero toqué también de Berg, Alban Berg, un concierto para violín, piano y orquesta que se llama concierto de cámara. Y me di cuenta que para quien lo estudia, para quien lo toca, es un placer infinito, porque la obra contiene 3 temas basados sobre los nombres de Schoenberg, Berg y Webern y sus transcripciones con las notas musicales, porque como sabe, las notas musicales en alemán son A, B, C, D, como La, Si, Do, Re, y se pueden transcribir nombres con estas notas, ¿no? Y él escribió un homenaje a los 50 años de Schoenberg con los nombres entrelazados de los 3 compositores. Así que mientras la obra desarrolla, uno se encanta con la belleza de esta construcción maravillosa. Y me di cuenta que Richter, el famoso pianista ruso, Sviatoslav Richter, grabó esta obra y dijo: no queríamos que tuviéramos un director, nosotros probamos 97 veces el conjunto, yo, el violinista y los músicos de la orquesta, sin director de orquesta, 97 veces. Entonces me di cuenta, bueno, hoy en día no se pueden hacer estas cosas, ¿no? El director invitado llega y se prueba la orquesta el martes, viernes, jueves y tocan viernes, así que no hay tiempo para estas cosas. Sí, pero la novena, por una sinfonía de Brahms, sí, quizás, pero no es así. De verdad, hoy en día, como se hacen los conciertos, se hacen con mucho menos trabajo, con mucho menos calidad de los que se hacían antiguamente. Había en Europa a Sergiu Celibidache, que insistía: no, yo no puedo hacer un concierto con menos de 15 pruebas. Yo comprendo que mis colegas más famosos hacen conciertos con 2 pruebas, hasta una prueba, pero yo no. ¿Y qué pasa? Es esta calidad de música que se puede hacer con el siglo XXI, donde todo está deprisa, botones, y ya se escucha todo. Esa es la mentalidad que está cambiando. Entonces, como yo aprendí la música de Schoenberg, tomé muchísimo tiempo para aprenderla, muchísimo más que cualquier otra cosa, porque el día siguiente ya todo en mi cerebro había todo olvidado. Pero fue una experiencia fantástica, maravillosa, y yo la imparto a mis alumnos que se interesan con mucho gusto. Y como acabamos de hablar o acabamos de escuchar a Rubia Santos y a Cayo Pagano conversar sobre Arnold Schoenberg, lógicamente tenemos las grabaciones, porque don Cayo es conocido como uno de los primeros grabar la obra completa de Arnold Schoenberg, obra completa para piano. Y hoy vamos a escuchar algunas grabaciones que ayer don Cayo encontró en su casa en Estados Unidos. Son grabaciones todavía en el disco LP, y envió a la Radio Universidad, así que agradezco muchísimo por este regalo, de verdad. Hoy vamos a escuchar las piezas atonales, o sea, son primeras piezas atonales de Arnold Schoenberg, es decir, escucharemos una pieza de Opus 19, otra de Opus 23 y 2 piezas de Opus 25. Así que Arnold Schoenberg, las primeras piezas atonales para piano.
Acabamos de escuchar de Arnold Schoenberg sus piezas tempranas, de los años 20, son todavía piezas atonales, no son dodecafónicas, en una interpretación de Caio Pagano. Y bien, creo que nos queda última pregunta, ¿cierto, Fabiola? Dr. Pagano, una última pregunta en esta entrevista fantástica que estamos recibiendo hoy y tiene a ver con su visita a la Escuela de Artes Musicales en la Universidad de Costa Rica. Usted fue invitado para impartir clases maestras y hacer un conversatorio con los jóvenes pianistas y hoy presentará la charla sobre su investigación. Pero la pregunta que muchas veces nos hace pensar en los tiempos de hoy y cómo va a ser en el futuro, es que los tiempos están cambiando y por lo tanto, ¿cómo usted piensa que deberá
prepararse un músico joven, un pianista joven para el futuro como un profesional? Sí. Hoy en día los muchachos y las muchachas aprietan unos botones y obtienen vídeos, visitan, charlan, hablan. Yo estoy hablando aquí con doctora Rubia por 2 teléfonos. Un es americano, el otro es de Costa Rica. No pagamos nada. Y así este progreso de los últimos 20 años también afecta a la personalidad de los jóvenes. Así que estudiar piano es una cuestión que lleva mucho tiempo y siempre lleva el mismo tiempo que llevaba hace 100 años. No cambió nada, los músculos de las manos, los dedos y la memoria son iguales. Pero la velocidad de la vida actual es enorme. Y muchas veces veo a mis alumnos desanimados, como esto. No saben por qué tienen que llevar tanto tiempo practicando para poder tocar una sonata de Beethoven. ¿Por qué tanto tiempo? Y se desaniman. Y yo sé cómo es. También el público para salir de casa e ir a la sala a escuchar en persona una obra musical, ya prefiere escuchar en su casa con sus aparelhos de sonido. Y eso está cambiando mucho el mundo musical. Y nosotros, como personas que amamos la música profundamente, sabemos que tenemos que enfrentar muchas de estas dificultades, de estos problemas. Un amigo mío sugiere que volvemos a los siglos XVIII, cuando las personas tocaban para amigos y explicaban lo que estaban haciendo y invitaban a los amigos a tocar con ellos. Y no más esto de salir al concierto, gran sala, con la noche, y esto creo que en algunas grandes capitales del mundo todavía seguirán, pero afuera no, esto se va a desaparecer poco a poco. La velocidad con que el mundo va hoy en día ya no permite este tipo de actuación. Pero la música no va a morir, esto es imposible morir, ¿no? Pero seguirá presentada de otra manera. Por ejemplo, yo me gusta mucho hacer programas en los que toco menos música, pero hablo de ella, hablo de qué pasó, cómo es, qué es que usted quiere oír en esta música. Por ejemplo, muchas veces me admiro como mis amigos, a ellos les gusta, cuando les digo, en esta sonata de Beethoven van a oír este tema, y lo toco. Y pues, después lo van a oír de nuevo, Dalí, en 2 minutos. Y ya saben que van a oír, entonces les da mucho más ganas de escuchar. Así que poner en movimiento el contacto y el contacto con el público es muy importante. Yo, por ejemplo, hay una sonata de Beethoven que el tema es muy sencillo, son 4 notas. Yo expliqué eso donde aparecía en todas las partes y solo veía después cuando tocaba, miraba con el ojo y veía a las gentes que hacían. Finalmente entiendo. Puedo no comprender profundamente lo que es una sonata, pero entiendo lo que estoy escuchando. No es una cosa que es tan sutil que yo no puedo comprender. Sí puedo comprender. Y esto hace una gran diferencia. Saber, conocer, entender, apreciar, es todo un conjunto que el nuevo pianista, el pianista del siglo XXI, tiene que conocer, tiene que saber hacerlo. Así, entonces, y también la cuestión del nicho. Una persona tiene que encontrar su personalidad y su nicho. Por ejemplo, yo llegué de mis estudios, como he contado en parte de esta charla, entrevista, y me fui a enseñar en la Universidad de São Paulo. Y el nicho se me presentó el siglo XX, la música del siglo XX y de los compositores vivos. Con ellos aprendí mucho. Con ellos aprendí lo que escribían, lo que pensaban que iban a escuchar, lo que escuchaban cuando yo tocaba y lo que pensaban que podían cambiar. Entonces todo eso
esta manera de diálogo con el compositor que es tan importante porque me enseñó mucho lo que esperar de una composición. El compositor del siglo XIX escribía y no sabía cómo iba a sonar hasta que la tocaran. Lo mismo pasa en el siglo XXI. También mis compositores amigos escriben, pero no saben cómo va a sonar exactamente sobre su imaginación. Para eso necesitan de nosotros, los intérpretes, que van a tocar esto y les sugerencian nuevos dedos. Esto no se puede hacer, esto es no tiene el resultado, mejor hacerlo más hacia arriba, mejor hacerlo más abajo. Ese es diálogo del pianista con el autor, que se había perdido en el siglo XIX porque los pianistas ya no componían. Pero antes sí, antes de la fin, por ejemplo, de Liszt, el último, por ejemplo, gran pianista, compositor, pero después los pianistas solo tocan piano, ya no saben componer. Por eso perdieron mucho del contacto con la factura de la música, la composición misma de la música. Y es por eso que se escuchaba en el siglo XX muy malos pianistas, porque tocaban lo que ellos pensaban que era, pero no tenían conocimiento musical, ¿no? Entonces a mis alumnos aconsejo que conozcan la composición, que compongan, que escriban cualquier cosa, que sea una canción, para tener una idea de lo que se puede escribir y lo que el compositor espera cuando escucha. Mi experiencia personal de vivir cerca de los compositores fue la mejor de mi vida, fue la más importante parte del conocimiento que tengo de música, fue conocer a los compositores, porque con ellos aprendí lo que querían ellos y lo que esperaban ellos y el resultado que les agradaba o no. Pero fue así que yo aprendí muchísimo cómo leer a los compositores del pasado, con lo que aprendí con los compositores del presente. Esto fue una lección así muy importante. Entonces a mis alumnos, los que tienen talento, siempre van por muchos caminos. Tengo alumnos hoy en todas las partes del mundo, en Islandia, en Japón, en China, en Nueva Zelanda, en Costa Rica, en Brasil, en Estados Unidos. Y hay muchos caminos. Y así, lo más importante, pero en este momento, es aproximarse del público de nuevo, volver a charlar con las personas que están allí escuchando. Y ese es mi mensaje para los futuros alumnos. Muchas gracias, doctor Pagano. Fue un gran placer, muchos enseñamientos. Y yo espero que ustedes en el público disfruten de todos estos temas que nosotros discutimos hoy. Y estamos muy entusiasmados por la charla que va a pasar. Muchas gracias, doctora Rubia, y buenas tardes a los costarricenses. Bueno, de verdad yo también agradezco mucho a Rubia Santos, que colaboró extensivamente con el programa 245, y claro que sí, también a doctor Cayo Pagano por encontrar el tiempo para la entrevista en la universidad, en la Radio Universidad de Costa Rica. Me gustaría terminar nuestra entrevista, no terminar el programa, sino terminar nuestra entrevista, lógicamente con una pieza que va a sonar en manos de Cayo Pagano, así como él habla. ¿Por qué? La pieza se llama El poeta habla y es de Robert Schumann. Vamos a escucharlo.
Mis agradecimientos a la doctora Rubia Santos y también doctor Caio Pagano por asistir, aunque virtualmente, así como dijo el doctor Caio, que sí tenemos muchas herramientas para encontrarnos, aunque en línea, ¿verdad? En internet. Muchísimas gracias. Y también agradezco a Fabiola Cordero por apoyarme en esta transmisión. Pero no se vayan. Seguimos con nuestro programa solamente en el Zoom. ¿Sí? 2:45. Imágenes sonoras de diferentes regiones del mundo. Martes de entrevista. Enigma musical. Historia de la música en Costa Rica. 2:45. Un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales. Acompáñenos todos los martes, miércoles y jueves a las 2:45.